Continuamos en la sintonía de Radio Tentación. Hoy hablamos de Colombia, hablaremos de actualidad y para ello tenemos con nosotros a Yesid Reyes Alvarado. Muy buenas, Yesid. Hola, muy buenos días. Vamos a hacer una especie de recopilatorio en el que recordemos a nuestros oyentes pues las cosas, los acontecimientos anteriores. Recordarles que el pasado 26 de septiembre en Cartagena surge un acuerdo de paz tras casi 4 años de negociaciones en La Habana para poner fin al conflicto armado y sin embargo la opción de no respaldar precisamente el texto final del acuerdo ganó en el plebiscito del 2 de octubre, por lo que el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha debido convocar a los detractores para alcanzar un consenso y desatascar también ese procedimiento ese proceso con la guerrilla más antigua de América. Y para eso estamos hoy junto al exministro de Justicia de Colombia y asesor por parte del Gobierno en materia de justicia, Yesid Reyes Alvarado. Recordemos también que esos acuerdos de paz en Colombia han sido uno de los asuntos claves del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, que además Yesid Reyes Alvarado ha dirigido durante 2 años y desde el año 2014 hasta abril del 2016. A día de hoy, las delegaciones de Gobierno y de las FARC están desarrollando en La Habana intensas jornadas de reuniones para alcanzar en un nuevo acuerdo de paz que modifique el que fue rechazado en el plebiscito de octubre pasado. Yesid, hablemos de actualidad. Yo creo que hay que hablarlo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la situación actual de esos acuerdos de paz? Con posterioridad al plebiscito en el que el pueblo colombiano por una escasa mayoría rechazó la adopción de ese acuerdo de paz, se empezaron a reunir todas las inquietudes que los partidarios del no tenían. Ha habido reuniones en las últimas semanas, muchas reuniones con los partidarios del no, para escuchar cuáles eran sus inconformidades con el acuerdo de paz. Se recogieron las observaciones que ellos hicieron, se sistematizaron para organizarlas por temas, de tal manera que tenemos ahora unos 57 ejes temáticos que recogen todas las inquietudes que hay por parte de los que votaron por el no al acuerdo. Y se llevaron a La Habana, donde en este momento se están renegociando con la guerrilla para introducir todas las modificaciones que hagan falta en el acuerdo de paz, con el propósito de suscribirlo en el menor tiempo posible. Y Yesid Reyes, usted está como mediador precisamente en todas esas informaciones de La Habana. Sí, así es. He participado en reuniones de la delegación del gobierno con la delegación de las FARC en La Habana. De hecho, vengo de La Habana hace un par de días a España. Uh-huh. Está también aquí por unas conferencias que va a ofrecer. ¿Sobre qué temas serán? Es un congreso que hay aquí en Madrid sobre el papel de las víctimas en el tratamiento jurídico de la violencia colectiva, que tiene mucho que ver con estos procesos de justicia transicional y cuál es el papel de las víctimas, cuál es la importancia de las víctimas en esos procesos de superación de conflictos armados como el que tenemos en Colombia. Quizá se está tocando uno de los temas más delicados y más complicados. Sí, este es uno de los temas más complejos, sobre todo en un proceso como el colombiano, donde en los 52 años de conflicto han dejado alrededor de 8 millones de víctimas que necesitan una atención prioritaria por parte del Estado. Eso explica que tanto en el acuerdo que se hizo anteriormente como en el que se está renegociando en La Habana, las víctimas sigan teniendo un papel prioritario, un papel fundamental. Uh-huh. ¿Es difícil como víctima superar la muerte de un familiar? Sí, por supuesto, es probablemente de las cosas más difíciles. Por eso es muy difícil entender que uno pueda pensar en lo que se llama un perdón colectivo, porque realmente no hay un perdón colectivo. Cuando la gente hace referencia a que el país debe perdonar, por ejemplo, en el fondo lo que está queriendo decir es que cada uno de los colombianos que hemos sido víctimas de la violencia debemos internamente perdonar. Pero independientemente de ese aspecto subjetivo que es importante, el perdón, pues sí es muy importante que a las víctimas se les ofrezca verdad sobre todo lo ocurrido durante el conflicto armado, porque el conocimiento de esa verdad va a facilitar
ese perdón. Y también es muy importante que el Estado repare a las víctimas, que también ayuda mucho a la consecución del perdón. Y finalmente es muy importante que el Estado le garantice a las víctimas que esas conductas delictivas ocurridas durante el conflicto armado no se van a volver a repetir. Y en esos tres aspectos, el acuerdo que se está cerrando en La Habana pone especial énfasis en el funcionamiento de una comisión de la verdad que va a ofrecerle a las víctimas la verdad más completa posible sobre estos 52 años de conflicto. Están establecidos mecanismos de reparación a las víctimas que son independientes del establecimiento de responsabilidades individuales por los delitos, y se están ofreciendo garantías de no repetición de los hechos. Por eso les mencionaba hace un rato que en el Acuerdo de Paz de Colombia las víctimas juegan un papel muy importante. Estamos hablando con Yesid Reyes Alvarado. Él es ministro de Justicia de Colombia. Ahora mismo está como asesor por parte del gobierno en materia de justicia, está haciendo de mediador en La Habana con todo este proceso. Yesid, hablemos de una parte quizá más cercana, más humana. ¿Cómo ha cambiado su punto de vista desde cuando falleció su padre hasta el día de hoy? Desde el punto de vista interno, que hablábamos hace un momento, desde el punto de vista del perdón, pues yo soy una persona que vivo en absoluta paz y tranquilidad con esos hechos. Los recuerdo, por supuesto, porque el perdón no significa olvido. Recuerdo vivamente los días 6 y 7 de noviembre de hace ya 31 años en los que murió mi padre en medio de un enfrentamiento entre el grupo guerrillero M-19 y las fuerzas del Estado. Pero en su momento el Estado colombiano hizo uso de los mecanismos que había a su disposición para solucionar esa clase de conflictos, que consistieron en una negociación con el M-19 bajo las normas imperantes en esa época, lo que supuso fundamentalmente una amnistía para los guerrilleros del M-19 y el adelantamiento de algunos procesos fundamentalmente contra agentes del Estado que intervinieron en lo que se conoció como la retoma del Palacio de Justicia. Digamos que si uno ve a la luz de la legislación internacional de hoy, cómo se llevó a cabo el proceso de paz con el M-19 hace 30 años más o menos, pues encontraría algunas falencias. No hubo en su momento una comisión de la verdad, no hubo un mecanismo de reparación colectiva de las víctimas, no se hizo ninguna intervención en las causas del conflicto en su momento, pero sí es preciso reconocer que los estándares que se aplicaron hace 30 años eran suficientes para la solución del conflicto. A mí eso también me da tranquilidad desde el punto de vista personal. Creo que el Estado hizo en materia de solución del conflicto con el M-19 lo que hace 30 años se podía hacer. Pero sí ha sido muy importante esa experiencia para que en el proceso de paz que estamos llevando a cabo en este momento se estén introduciendo todas las modificaciones y todos los ajustes que nos permitan tener un proceso de paz muchísimo más completo. Por eso, por ejemplo, en este proceso de paz van a intervenir por primera vez todos los actores del conflicto. El proceso de paz va a permitir que se solucionen las situaciones jurídicas de los guerrilleros, pero también las de los agentes del Estado y las de los terceros. Se prevé en este acuerdo de paz un mecanismo integral de reparación a las víctimas y sobre todo se va a intervenir por parte del Estado en las causas del conflicto para evitar que éste vuelva a surgir a mediano o corto plazo. En este proceso de paz hay una nueva fecha, es la del 31 de diciembre. ¿Qué tiene que suceder antes y qué puede pasar después? La fecha del 31 de diciembre es una fecha para mantener el cese de hostilidades, el cese al fuego y de hostilidades bilateral que tienen tanto el gobierno como la guerrilla. Lo que se espera es que antes del 31 de diciembre, fecha, repito, hasta la cual estará vigente el cese al fuego, se pueda terminar la renegociación del acuerdo de paz. El propósito es terminarlo lo más rápidamente posible, antes, por supuesto, de esa fecha,
suscribir el nuevo acuerdo y eventualmente someter los mecanismos de refrendación que el gobierno escogerá, y posterior a esa refrendación ya se dará paso a la implementación de los acuerdos. Temas, como bien le decíamos, de actualidad que nos ha traído en este caso Yesid Reyes Alvarado, es ministro de Justicia de Colombia, asesor del gobierno en materia de justicia. Sigan con esa labor tan importante, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Yesid Reyes, muchísimas gracias y espero que su visita a Madrid sea muy agradable. Bueno, a ustedes muchas gracias.